Imagínate que tu país entra en guerra. En cuestión de semanas, tu moneda se desploma, los precios se disparan y todos a tu alrededor dicen que el colapso es inevitable. Pero pasan 3 años. Y no solo sigues en pie, sino que pareces más fuerte que nunca. ¿Milagro económico o simple ilusión? Cuando Rusia invadió Ucrania hace más de 3 años, la gente pensó que sus días estaban contados. Su moneda había perdido casi el 30% de su valor y la inflación se había disparado al 18%. Todos estaban convencidos de que su débil economía estaba al borde del colapso, pero Rusia sigue de pie dando batalla. Su economía ha crecido casi un 20%, superando ampliamente al resto de Europa. E incluso su tasa de inflación se ha estabilizado en un 7%. Pero si se mira un poco más de cerca, surge otra historia. Vamos a verla. Econo Explosion. Aunque a simple vista Rusia pueda parecer próspera, este crecimiento no es real. Es un subidón artificial alimentado por dinero prestado, gasto de guerra y ganancias del petróleo. Y bajo la superficie, Rusia se está desmoronando en silencio, lenta pero seguramente. Detrás de los números hay un país que está consumiendo su futuro, con bonificaciones de alistamiento que alcanzan los $29,000, industrias que suplican por trabajadores y una población que lentamente está desapareciendo. Rusia ha seguido adelante contra todo pronóstico. Pero, ¿es esta una historia de resiliencia o estamos simplemente viendo un colapso lento disfrazado? De cualquier forma, hay algo claro. La verdadera razón por la que la economía rusa no ha colapsado podría ser la misma por la que eventualmente lo hará. La mayoría de los países pueden clasificarse como economías desarrolladas o en desarrollo, pero luego está Rusia. Tiene la segunda tasa más alta de educación universitaria en el mundo, uno de los ejércitos más fuertes y el segundo arsenal nuclear más grande. Sin embargo, gran parte de su economía todavía funciona como la de un país en desarrollo dependiente de los recursos. Un cuarto de la fuerza laboral del país está empleada en la industria pesada, cosas como la minería o la extracción de petróleo. Y el ingreso promedio es de poco menos de $14,000 al año, un tercio del promedio de la Unión Europea. Para entender cómo Rusia ha logrado sobrevivir e incluso prosperar bajo sanciones aplastantes, primero tenemos que retroceder a una versión anterior del país, los años 90 y el colapso de la Unión Soviética. El país estaba en medio de una crisis. Para 1992, la inflación se había disparado al 2,250%. Eso significa que cada año se esperaba que los precios aumentara 225 veces. Así que vivir en Rusia era prácticamente imposible. La gente tenía que llevar muchos billetes solo para comprar una barra de pan. Y empezaron a circular informes de personas que quemaban rublos para calentar sus casas, porque era más barato que comprar leña. Como resultado, la esperanza de vida se desplomó. Cayó de 64 a 57 años en solo 4 años. Pero en medio de todo ese caos, el país tenía un salvavidas único que terminaría por salvarlo del colapso total: el petróleo. Rusia posee las mayores reservas de gas natural del mundo, pero durante la era soviética apenas se usaban, simplemente porque no había a quien exportarlas. Europa, temerosa de depender de una potencia rival, bloqueaba la mayoría del comercio, y solo el 3% de su petróleo venía de la Unión Soviética. Y por supuesto, Estados Unidos se negaba completamente a comerciar con su archirrival. Pero cuando la Unión Soviética colapsó, todo esto cambió. Durante un tiempo, Occidente creyó que era inevitable que Rusia se convirtiera en una democracia capitalista abierta, y la recibió con los brazos abiertos en sus redes comerciales. A comienzos de los años 90, los ingresos rusos por exportaciones de petróleo rondaban los $90,000 millones, pero para 2008 esa cifra había aumentado a más de $600,000 millones, una cuarta parte del PBI del país. Gracias a todos esos ingresos, el país pudo modernizar su ejército, pagar sus deudas y reafirmarse como una fuerza geopolítica. Para 2019, las exportaciones de combustibles fósiles representaban casi el 60% de los ingresos totales por exportaciones de Rusia, y el petróleo y el gas constituían alrededor del 30% de los ingresos del gobierno. El petróleo había hecho al país extremadamente rico, pero tuvo un costo. Debido a que el petróleo era tan rentable, el gobierno y los oligarcas del país tenían poco incentivo para invertir en otra cosa.
La manufactura, la tecnología, los bienes de consumo conocido como todos los sectores que normalmente conforman una economía moderna, fueron descuidados. Regiones enteras del país se volvieron económicamente dependientes de las exportaciones energéticas. Las fluctuaciones rutinarias del precio del petróleo podían hacer que comunidades enteras se volvieran ricas o cayeran al borde de la pobreza. Por supuesto, esta no es una historia completamente única. Desde Venezuela hasta Angola, muchos países se han encontrado atrapados en un ciclo de dependencia petrolera, y siempre terminan mal. Pero aquí está el detalle. Parecía que Rusia era diferente. La dependencia del país del petróleo podría ser, en realidad, su mayor fortaleza. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, muchos analistas predijeron que la oleada de sanciones occidentales, cortando bancos, congelando activos y deteniendo el comercio, pondría de rodillas a la economía rusa. Para la mayoría de los países habría sido una sentencia de muerte, pero ese colapso nunca llegó. Y eso se debe a que Rusia tenía algo que todos querían: energía barata. Por más que Occidente lo intentara, la demanda global de energía no desapareció. Tras la invasión, Europa y Estados Unidos redujeron lentamente la cantidad de petróleo ruso que compraban. Pero al mismo tiempo, India y China comenzaron a absorber el stock. ¿El resultado? Los ingresos petroleros de Rusia se mantuvieron totalmente estables a pesar de todas las sanciones. Y recordemos, el petróleo es por lejos el sector más importante de la economía rusa. A partir de 2024, este sector por sí solo representa el 30% de los ingresos del gobierno y casi el 20% del PBI. La verdad sobre la economía rusa depende enteramente de quién cuente la historia. El Kremlin pinta un cuadro de resiliencia, mientras que los medios occidentales aseguran que todo es una ilusión. Es difícil saber qué es verdad y qué no. Aunque Rusia depende en gran medida del petróleo, la verdad es que no necesita un sector tecnológico fuerte para mantenerse a flote. No necesita fabricar smartphones ni tener una industria automotriz global. Mientras el petróleo siga fluyendo y haya compradores dispuestos a tomarlo, el dinero seguirá entrando y la economía rusa seguirá funcionando. 2 años después de sanciones completas, el país debería estar en ruinas. En cambio, ha tenido una tasa de crecimiento económico más rápida que el Reino Unido, Alemania e incluso Estados Unidos. Entonces, ¿Rusia realmente encontró la forma de prosperar a pesar de las sanciones, el aislamiento y una guerra a gran escala en su puerta? Bueno, no exactamente. Aquí está el asunto. Exportar miles de millones de dólares en petróleo sirve para 2 cosas: estabilizar la economía y comprar tiempo. Si no fuera por todo ese petróleo, Rusia ya habría quebrado hace tiempo. Pero la realidad es que no puede depender del petróleo para siempre. Para convertirse en un verdadero jugador en el escenario internacional, tendría que diversificar su economía, ofreciendo algo más que energía. Esto significaría inversión estatal en sectores estratégicos, como proyectos de infraestructura y reformas estructurales. Pero eso simplemente no ha pasado. En su lugar, el Kremlin se ha centrado en una sola cosa: convertir la economía rusa en una máquina de guerra. El gasto militar ha aumentado de forma constante, alcanzando un pico del 6% del PBI del país, casi el doble del de Estados Unidos, que está entre el 3,4 y el 4%. Y algunas estimaciones incluso sugieren que hasta el 35% del presupuesto gubernamental actual se destina al ejército. Este cambio de enfoque de la diversificación económica a la militarización no solo ha cambiado los presupuestos, ha transformado los incentivos que enfrentan los trabajadores rusos. El Kremlin ha comenzado a ofrecer bonificaciones astronómicas solo para mantener a los soldados inscribiéndose. En algunas regiones se paga hasta $29,000 solo por alistarse. Para poner eso en perspectiva, es más del doble del salario promedio en Rusia. Y no se trata solo de pagos aislados. El gasto federal en bonificaciones de alistamiento se estima en entre 16 y 23 mil millones de dólares al año. Ahora podrías pensar, esto va a arruinar el país, ¿no? Después de todo, gastar enormes cantidades en capacidad militar significa menos dinero para educación, infraestructura e investigación y desarrollo, las cosas que realmente hacen crecer una economía. Pero acá está lo curioso. En lugar de perjudicar el crecimiento, la máquina de guerra rusa podría ser justamente lo que ha mantenido viva su economía, al menos por ahora. Pero ese crecimiento tiene un costo, uno que no aparece en las cifras del PBI. En algunas regiones, los hospitales están peligrosamente desbordados. Miles de trabajadores de la salud han sido enviados al frente o han abandonado por completo la profesión, lo que obliga a parteras y paramédicos a asumir funciones de médicos. Las escuelas también están en crisis, con más docentes renunciando de los que se contratan.
y los presupuestos se desvían de las aulas hacia programas de educación patriótica y actividades relacionadas con la guerra. Mientras tanto, los jóvenes rusos están desapareciendo. El reclutamiento militar más reciente extrajo a más de 160,000 hombres entre 18 y 30 años de pueblos, trabajos y universidades, mientras otros son absorbidos por fábricas de defensa, creando escasez de mano de obra en la vida civil. Y para los que quedan, la vida se vuelve más difícil. Aunque la inflación oficial se sitúa en el 10%, productos esenciales como los huevos y el azúcar han duplicado su precio, y los alquileres en ciudades como Moscú están ahogando a las familias de clase media. Para el ruso promedio, esto no es resiliencia, es supervivencia, y cada día se vuelve más frágil. Todo esto se reduce a un fenómeno extraño llamado economía de guerra. La idea es simple. Cuando un país orienta su economía hacia la guerra, el gobierno se convierte en el principal cliente, inyectando dinero en fábricas, infraestructura y empleos ligados a la defensa. Este aumento de gasto estimula la producción, reduce el desempleo y eleva temporalmente el PBI, incluso si no crea valor real a largo plazo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Rusia. Su economía, según se informa, ha crecido un 13% desde el inicio de la guerra, casi 3 veces más rápido que el promedio de la Unión Europea. Pero hay un problema con esto. Aunque el PBI esté subiendo, no hay valor real en lo que se está creando. Así que, en el momento en que el gobierno se quede sin dinero para gastar, todo el sistema podría venirse abajo. Y eso podría ocurrir antes de lo que cualquiera esperaba. Rusia actualmente está quemando dinero a un ritmo asombroso. Los activos líquidos del Fondo Nacional de Riqueza del país han caído a solo 31,000 millones de dólares, el nivel más bajo desde la crisis de 2008, con proyecciones que estiman que ya para este otoño el país podría quedarse sin reservas. Nadie sabe exactamente qué pasaría después. Pero algo está claro. La economía depende más que nunca del gasto militar. Y si se acaba el dinero, todo el sistema podría colapsar. Para empeorar las cosas, hay otro riesgo que viene con el gasto excesivo en la guerra: la inflación. Oficialmente, la tasa de inflación en Rusia ronda el 7%, lo cual es alto, pero no catastrófico. Pero dicho esto, muchos economistas son escépticos y con buena razón. Este es el punto. El Banco Central de Rusia ha tenido que subir las tasas de interés varias veces en el último año. A principios de 2024, la tasa clave se ubicaba en el 16%. Es una de las más altas del mundo, más alta que la de Brasil, Turquía o Argentina. Y eso plantea una pregunta seria. Si la inflación realmente es solo del 7%, ¿por qué las tasas de interés están más que duplicándola? La respuesta es simple. Las cifras oficiales podrían no estar contando toda la historia. Mira este gráfico. Muestra la inflación y las tasas de interés en Estados Unidos a lo largo del tiempo. Si notas algo, verás que cuando la inflación es alta, también lo son las tasas de interés. Y eso es porque en cualquier economía normal, las tasas altísimas se usan para combatir la inflación. Los bancos centrales solo suben tanto las tasas cuando los precios están fuera de control y necesitan enfriar la economía rápidamente. Así que, o el Banco de Rusia está siendo extremadamente cauteloso, o la inflación es en realidad mucho peor de lo que están admitiendo. Algunas personas han reportado que el alquiler se duplicó en menos de un año, y alimentos básicos como los huevos o el azúcar se venden habitualmente al doble de su precio. Economistas independientes también han sugerido que la inflación real en Rusia podría estar entre el 15 y el 20%, el doble de las cifras oficiales. Lo que tenés que tener en cuenta es lo siguiente: si el Kremlin está mintiendo sobre la inflación, ¿qué te hace pensar que dice la verdad sobre el PBI, el desempleo o incluso sus reservas en efectivo? En un momento en que Occidente busca aplastar a un viejo rival, tiene todo el sentido del mundo que Rusia infle sus cifras. Después de todo, Rusia no tiene precisamente la mejor reputación en cuanto a honestidad. Crecimiento del PBI, tasas de desempleo, cifras de inversión extranjera. Todos estos son indicadores reportados por el mismo gobierno que controla férreamente los medios, censura la disidencia y encarcela a los críticos. En un país donde la supervivencia política depende de proyectar fuerza, la tentación de manipular los números es enorme. El Kremlin afirma tener suficientes reservas para mantener la economía a flote. Pero si están dispuestos a minimizar la inflación, ¿por qué no estarían dispuestos a exagerar lo que queda en el Fondo Nacional de Riqueza? Después de todo, la confianza es lo que mantiene todo esto en pie. Y cuando eso se derrumba, el colapso de la moneda suele venir después. En resumen, el problema es este. En un sistema cerrado donde los datos son políticos y la rendición de cuentas casi no existe, no hay forma de saber cuánto del supuesto éxito de Rusia es real y cuánto es solo una mentira.
Entonces, ¿en qué nos deja esto? Sobre el papel, la economía rusa parece desafiar las probabilidades, crece bajo sanciones, mantiene un ejército poderoso y sigue funcionando a pesar del aislamiento global. Pero si miras más de cerca, las grietas empiezan a aparecer. Gasto desenfrenado, una fuerza laboral que se achica y una inflación posiblemente oculta. Todo para una economía sostenida por el petróleo y la guerra. Esto no es una historia de resiliencia a largo plazo, es un acto de equilibrio extremo. Rusia ha ganado tiempo, pero no ha usado ese tiempo para construir un futuro. Y más temprano que tarde, la factura va a llegar. Porque no se puede pedir prestado para siempre, no se pueden falsificar los números para siempre. Y definitivamente no se puede construir una economía estable en tiempos de guerra. Ahora sigue explorando con nosotros los giros inesperados de la política y la economía. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto. Econo Explosion.